Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. La Dida te informa, el espacio donde orientamos y educamos sobre la seguridad social. Hoy hablamos sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra institución. Es la defensa de los derechos de los afiliados. Y para ello nos acompaña Chaadi de la Rosa, experta en el área legal y parte del equipo de defensa de la Dida. Buenos días, Chaadi, bienvenida a tu espacio. Buenos días, Ulises. Buenos días, Ivana. Para mí es más que un honor poder acompañarle en el día de hoy, en esta nueva edición de Dida te Informa, y poder llevar a nuestra población dominicana las orientaciones para que ejerzan plenamente los derechos que le garantiza el sistema de la seguridad social en materia de salud específicamente. Chaadi, ¿por qué decimos que la Dida te orienta, te informa, te defiende? Bueno, empecemos por ahí. Porque nosotros tenemos una atribución de ley, la ley 8701 establece en su artículo 4 que la DIDA es la entidad del sistema de seguridad social que está facultada para acompañar a los afiliados hasta la resolución final de sus casos, orientando, asistiendo y defendiendo el derecho que en algún momento se vulnere o salvaguardar el mismo. Entonces, a partir de la ley 1320 hemos sido fortalecidos, hemos pasado a ser una dirección general, lo cual nos ha permitido evolucionar. Y tras el mandato de nuestro director, el licenciado Elías Báez, hemos hecho una revolución en salud, implementando el programa Ya No Estás Solo, Dida 24 Horas Contigo, a partir del año 24, el diciembre específicamente, donde hasta la fecha ha sido muy satisfactoria la respuesta de la población empoderando de sus derechos y también salvaguardando aquellas vulneraciones que se han enfrentado los afiliados en materia de salud. Así es, Chaadi. Chaadi, ¿cuál es la función principal del área legal de la defensa de la DIDA? ¿Cuál es esa acción que principalmente la DIDA realiza? Nosotros, desde la sección de asistencia a los afiliados, nos encargamos de defender esos reclamos que en algún momento se le ha vulnerado el derecho a la salud, ya sea por una irregularidad, por una denegación, o también asistimos y orientamos según se requiera, porque así como los afiliados tienen derecho, tienen también deberes que cumplir en materia de seguridad social. Entonces, desde el equipo que lideramos, nos encargamos de tramitar, gestionar y asistir esos casos en que se le deniegue una cobertura, en que se encuentre el afiliado retenido por una situación de un cierre de cuenta, por ejemplo, o que el afiliado no se les quiera brindar una atención por emergencia, que es un derecho fundamental y no debe haber ningún prerequisito para el mismo. Así es. Una de las inquietudes es que la DIDA comienza a defender, pero ¿hasta dónde llega ese trabajo de la DIDA cuando se va a defender el derecho de un afiliado? ¿Dónde comienza y dónde termina? Nosotros iniciamos la gestión desde el apoderamiento del afiliado o a través de una información que nos sea facilitada por las redes, hacemos un contacto, se validan las informaciones y desde ahí parte nuestra gestión. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la resolución final de dicha situación, o sea, la reclamación como tal, porque de manera administrativa hemos tenido bastantes respuestas satisfactorias, pero si en algún momento el afiliado necesita un acompañamiento de los tribunales, tenemos todo un equipo para asistirle en esta materia. O sea, que cuando la aseguradora no acoge una recomendación de la DIDA, ¿qué pasa luego de eso? El protocolo para la gestión de las reclamaciones tiene varios pasos. En principio, se agota siempre la vía administrativa, porque lo que queremos es evitar que el sistema se judicialice y llevar estos reclamos a los tribunales cuando el derecho está establecido. Las normas establecen prestaciones y coberturas que deben ser garantizadas. Entonces, agotamos los procesos con la administradora, solicitando las reconsideraciones de la negación. Luego, vamos por parte. Escúchame, Chaadi, que te interrumpa. Vamos por parte. El afiliado está en una emergencia X. El afiliado no es atendido, te llama a ti. Mira, Chaadi, estoy en tal sitio, me estoy muriendo de un dolor y esta gente no me quieren atender. ¿Qué hace la DIDA a través de Chaadi de la Rosa y todo su equipo en ese momento preciso? Lo primero que hacemos es validar
si la condición de afiliación del afiliado en el sistema, si se activa una administradora, si realmente está asegurado o no. Indistintamente es una emergencia y hay que garantizar la salud en lo que se dirime la parte de la afiliación. Muy bien. Entonces ya luego que se hace ese proceso de validación, entra la DIDA en acción, como su nombre bien lo dice. Realizamos el contacto con el familiar para retroalimentar las informaciones, desde el equipo de call center, y ya luego se hace una interacción con la administradora en caso de que sea una situación de inactividad en el seguro, y el prestador también conversamos con ellos para ver cuál es la situación desde esa óptica. En esa misma gestión se le instruye al prestador que no se le debe dar la atención y debe de garantizar, porque estamos hablando de una emergencia, indistintamente de que posea su carnet, por ejemplo, que es uno de los casos que nosotros recibimos, que porque no tiene carnet le niegan la atención. Sí, porque puede ser, Chadi, que no yo... tiene el documento encima. No, exacto, porque una emergencia médica no, o sea, apremia, tiene que movilizarse del lugar donde esté al centro asistencial, tenga o no tenga documentos. Exacto. Entonces, si el centro no tempera nuestro llamado y un poco se pone reácido, inmediatamente se activa un protocolo de traslado. Dime una cosa, Chadi, ¿con qué frecuencia se da el hecho de ese rechazo al servicio de emergencias médicas? Sucede en casos, no es lo común, pero puede suceder, principalmente las madrugadas y fines de semana. Días feriados. Pero días feriados, sí. Pero desde que el programa se ha lanzado, ha reducido mucho esta situación. O sea, no son los casos más comunes que recibimos. Ahora mismo, lo más apremiante ha sido las retenciones de pacientes por no cierre de cuenta. Que eso quiere decir que el prestador te solicita un anticipo de tu factura cuando tú eres un afiliado a la Seguridad Social, donde tú tienes una administradora que te va a garantizar esa factura y te solicita montos excesivos para tú poder salir. Ok, pasamos de esa parte. Si te estoy atendiendo la emergencia, como estás en emergencia, Chadi, yo necesito que tú me des un colchoncito ahí económico, que me ponga un depósito para yo poder seguir el proceso. Ya te tienen amarrada. Es que los depósitos están prohibidos. Ya. La ley lo prohíbe. Hablemos de eso. Tenemos una resolución instruida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en la cual expresa tácitamente que los depósitos o anticipos para asegurados del Seguro Familiar de Salud están prohibidos. Y asimismo lo ha ratificado el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante la resolución 546. Son información un poquito técnica, pero bueno que la población sepa que están ahí, que están en la ley. Existen los mecanismos legales para poder legislar esta parte, de exigir el no anticipo ni el cobro de depósito. En principio hay que salvaguardar la salud, la atención. Y luego que el paciente esté estabilizado, que ya esté en curso el tratamiento, vamos a hablar. ¿Es asegurado? Mire, el paciente necesita una hospitalización, nosotros no trabajamos con su ARS, pero es una emergencia, llama al centro y solicita la cobertura, porque hay una normativa también que establece que las atenciones de emergencia, aunque no sea una red contratada por tu administradora, el prestador debe de llamar y solicitar. Sí, porque hay casos que dicen, no, es que ese seguro no lo aceptan ahí, el paciente casi muriendo. Señores, hay una resolución que usted tiene que resolverle a ese paciente independientemente la aseguradora no pertenezca a esa red. Y ¿quién paga eso entonces? De hecho, hay un protocolo de salud que hablemos de ese protocolo. Que emanado del ministerio, que tú estabilizas al paciente y lo refieres a la red pública si no está contratado, para que continúe la asistencia. Pero hay una emergencia. Hay que garantizar la salud, hay que atender al afiliado y luego el referimiento. Y siempre que el afiliado tenga su seguro de salud, cualquier emergencia es gratis. Emergencia es al 100% cubierta por la Seguridad Social. Chadi. Perdón que les interrumpa, dentro de ese mismo escenario se presentan los fines de semana ya feriados principalmente o después de las 9 de la noche, que en la emergencia hay que hacerle un estudio, un estudio medio diagnóstico para terminar el diagnóstico de efectivamente del afiliado. Entonces ahí viene que hay que pagar el cobro de esos honorarios del radiólogo que va a leer o va a efectuar el estudio. Eso está prohibido. Las emergencias son garantizadas al 100%. No importa si usted... El centro debe de tener un personal contratado ahí para poder hacer su estudio y pasar esa cobertura dentro de las administraciones. Y si no lo tiene, problema suyo, pero si se le hizo el estudio y fue un médico, no hay que pagarle ningún honorario, eso está cubierto porque está dentro de la emergencia. Claro, el 100% de las emergencias. Chadi, ¿cómo la DIDA da seguimientos a esos casos que no se resuelven de inmediato? Nosotros, luego que en el caso de retención que comentaba, ya el afiliado es liberado, despachado a su hogar, procedemos a realizar lo que es una solicitud de verificación de cuenta por
ante las administradoras, donde se plantean lo que se emite en la factura en principio y lo que nos informan vía telefónica previo al contacto, que tanto cubrió, tanto hizo total y este fue el copago que se asumió. Sin embargo, hemos evidenciado que dentro de la factura que nos ha aportado el afiliado, en los casos que la disponemos, porque cuando no la disponemos solicitamos a la ARS que nos confirme la cobertura otorgada para que ésta sí nos detalle. ¿Qué hace la administradora? Recibe la reclamación y luego nos responde indicando: yo autoricé, el total que me presentaron fue este, autorizamos este monto, la diferencia a pagar del afiliado es esta. Sin embargo, puede darse el caso de que el afiliado estuvo ingresado en una habilitación por encima del costo establecido para la Seguridad Social, que son 2.415, y tenga que pagar esa diferencia por habitación. Eso se le explica. O, por ejemplo, que dentro del internamiento se le efectúa algún procedimiento que no esté en cobertura, orientamos, mire, la diferencia se le desglosa y estos montos que sean especificados debe asumirlo porque no está en cobertura. Pero también detectamos que montos que deben de ser facturados a sus administradoras y no lo son. Y la administradora reconoce el derecho y procede con un reembolso al afiliado. Puede ser directo al afiliado o puede ser a través del prestador que pasa a retirar el dinero del cobro irregular. O sea, la ARS deposita el dinero en la clínica y la clínica se la pasa al afiliado. Si el afiliado lo ha pagado. Como las reclamaciones enviamos cerca de la fecha del evento, normalmente como esa factura es a 40 días que se paga la administradora al PCS, como se hace la interacción, ellos solicitan al prestador que haga la devolución de los fondos, si no se lo debitan de su facturación cuando haga el corte de la auditoría. Es decir, si ya lo ha pagado, la ARS le exige al centro que le devuelva el dinero, entonces ellos se comprometen a pagárselo a través de la factura. Exactamente. Se dedican de la factura que le corresponde. ¿Cuántos alivios ha dado la DIDA en diferentes casos de retención de pacientes? En las madrugadas, señores, en horario no laboral, que es cuando se presentan muchísimos de los casos. Por eso, la inquietud de nuestro director Elías Báez de este programa, La DIDA 24 horas contigo, donde usted puede llamar al 809-472-1900 desde cualquier parte y que un supervisor de la DIDA vaya a ese centro donde a usted no le quieren dar atención o donde le tienen retenido un paciente. Chadi, ¿en qué se diferencia la DIDA de las distintas instancias del sistema para esto de lo legal? ¿En qué se diferencia de la CIPEN, del IDOBRIL, de CISARRIL, del Consejo, de la DGJP? ¿En qué se diferencia la DIDA? Lo primero es que la ley nos faculta para asistir al afiliado hasta la resolución final de su caso. Y lo segundo es que nosotros trabajamos todo el sistema, desde el punto de vista en beneficio del afiliado. La DIDA es 360 porque vemos salud, vemos pensiones, vemos riesgo laboral, proponemos mejoras para el sistema en beneficio del sistema y de los afiliados directamente. Precisamente, ¿en qué interviene el área legal de la DIDA con las pensiones? En materia de pensiones, nosotros pertenecemos a la Comisión Interinstitucional de Traspaso, donde se conocen aquellos expedientes de trabajadores, servidores públicos que cotizaron antes del año 2003 y tienen las cotizaciones en el buen dominicano divididas entre una FP y el sistema de reparto por las instituciones que han trabajado, y dentro de esa comisión se evalúan esos expedientes para el traspaso y poder recibir la pensión. Nosotros tenemos todo un equipo de talentos que integran dicha comisión y liderados por la licenciada de León, que se encargan de participar activamente en esas propuestas. También tenemos, participamos en la parte de la CCI, de las AFP. Sí. También tenemos un equipo que se maneja en esta parte de las pensiones por discapacidad, las pensiones por sobrevivencia, cuando hay una vulneración de derecho. Y también en pensiones para el seguro de riesgos laborales, que es el seguro, le digo yo, 180, porque ve pensiones, ve riesgos laborales como tal, y también vemos la cobertura de salud como consecuencia de un accidente de trabajo. Eso es a raíz de la 1320, ¿no? De la modificación de la ley, todas esas responsabilidades han recaído sobre la DIDA. No, nosotros hemos tenido esa responsabilidad desde que nace la 8701. Muy bien. Sin embargo, luego de la dirección del señor Elías Báez, hemos abordado todos los escenarios simultáneamente. Okay. Estamos muy activos con la parte de pensiones, estamos con salud, que nadie invente con los derechos de los afiliados, y por supuesto con el seguro de riesgos laborales, que el seguro garantiza a los trabajadores dominicanos. Dime una cosa, Chadi, perdona
Ivana, ¿cómo se ha reducido, en qué porcentaje se ha reducido la retención de pacientes, la devolución, en ese caso se ha incrementado la devolución de recursos a los afiliados? ¿Cómo se ha dado esa dinámica? ¿Cómo se ha disminuido? Porque yo te voy a decir una cosa, si a mí el ente que regula no me presiona, yo como prestador chilling, me voy tranquilo y sigo haciendo de la mía, sigo abusando del derecho de la gente. Entonces, lo que ha pasado ahora es que ustedes tienen más trabajo, ustedes tienen más asistencia, o sea, tienen que dar más asistencia por un asunto de que la política de ejecución cambió. Entonces, ¿cómo ha sido esa dinámica de ustedes y en qué medida se ha reducido la retención de esos pacientes? ¿Y qué le dicen las prestadoras ahora a ustedes? Realmente, por el incremento que ha tenido, entendíamos que para estas fechas ya los cobros indebidos, la retención de pacientes y las denegaciones de cobertura iban un poco a reducir significativamente. Sin embargo, a la fecha, hemos recibido y compartido con la superintendencia más de 2.000 reclamaciones en ese sentido. Wow. Que por un lado, lado, ¿estamos hablando de qué tiempo? 9 meses. En 9 meses. Sí. Wow. Pero también hay una diferencia. La población está empoderada de sus derechos. La población tiene una vida que lo acompaña. La población conoce lo que tiene que hacer, dónde ir y qué vamos a hacer por ellos. Y eso ha marcado la diferencia. En cuanto cuantitativamente, podemos decir que un ahorro por encima de los 60 millones de pesos. Y solamente vamos por 9 meses, no hemos concluido ni siquiera el periodo de 12 meses, que pudiera ser mucho más. 60 millones. Sí. Para que la gente tenga claro. Eso es a Ulises Jiménez le dicen que la cuenta es 300,000 pesos. Y Ulises Jiménez llama a Chadi y le dice, mira Chadi, me están cobrando unos cuartos aquí que yo creo que no tengo que pagar. Entonces Chadi llama al prestador, el prestador llama al centro y le dice, mire, no son 300, son 10,000, algo así. Sí, ha pasado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Algo así, ¿verdad? Pudiera darse el caso. Okay. Lo que sucede es que, en principio, lo que hacen las prestadoras es que la factura total, mira, tu factura hace 500,000 pesos. Si tú te quieres ir, dame 300,000, pero tú no has pasado la cuenta administradora. Claro, total. Yo soy un afiliado al Seguro Familiar de Salud con cobertura y que no he utilizado mi disponible de alto costo, vamos a decir. ¿Por qué tú me estás cobrando tanto dinero cuando hay un copago legalmente establecido que no puede ser más de 21,674,80? Que es el sueldo mínimo nacional. 21,674,80. Antes de irnos a la pausa, en principio. Antes de irnos a la pausa, tenemos más de 2,000 asistencias en materia de negación de servicios. Tenemos más de 60. Ajá. Sí, más de 2,000. Más de 2,000, más de 60 millones de pesos ahorrados a los afiliados. No es que la DIDA ha cogido esos 60 millones, le ha entrado ese dinero, no es que ha evitado que el afiliado pague ese dinero, porque no tiene que pagarlo. Eso por un lado. El otro caso, y que estaba, y me imagino que se da mucho más de lo que uno se imagina, es el caso de la retención de cadáveres. Tenemos que irnos a la pausa. Son y 45, nos vamos a la pausa. Y venimos con las llamadas. Y venimos luego con la respuesta de esta pregunta que hemos hecho y las llamadas. A llamar, nos vemos ahora. Saludos, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, le habla Cristino Alejandro Canelo desde Cambita, Garavito, San Hola, Cristóbal. hola Cristino, tu pregunta, Chadi de la Rosa por acá, por favor. Bueno, antes de hacer más bien una pregunta, ustedes hablaran al principio de la prevención. Yo cuando me siento un dolor, cualquier dolorcito, tanto de la próstata o de los pechos, de cualquier cosa, voy al médico de una vez, aún sea algo que no es de importancia, es buena la prevención. Claro. Y he llamado por lo siguiente. Adelante. Si ustedes ponen la línea, ya sea la línea 200 o la línea o el asterisco sin costo, se van a reventar las líneas del call center y van a tener que poner líneas adicionales. Hagan eso, la dirección, el director de la vida
para complementar el call center 24/7 con que complemente eso. Muy buenos días. Gracias, Cristino, desde Cambita. Es importante eso, ya lo hemos tomado en cuenta. Lo que pasa es que eso es un proceso y estamos trabajando en eso. Pero gracias, Cristino. Queremos que, así como Cristino nos llama, que nos llamen, que se reviente el call center. Lo reparamos las veces que haya que repararlo. Mientras tanto, el servicio hay que darlo y ustedes merecen que nosotros estemos ahí. Chadi, nos fuimos con la pregunta de cómo se ha manejado el dato de la... otra llamada, perdona, Chadi. Saludos, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buen día. Sí, adelante. De Lomena. Sí, mi esposa dio a luz en una clínica y el médico cobró por su honorario 10,000 pesos. ¿Esos 10,000 pesos son reembolsables o no? Perdóname, dinos tu nombre de nuevo. Ah, colgó. Desde Los Minas, sí. Los honorarios del médico, Chadi, ella dio a luz y le cobraron 10,000 pesos, ¿fue que dijo? Sí, eso fue lo que se puso. ¿Qué decirle a ese ciudadano, a ese afiliado? El ciudadano decía al afiliado que si son reembolsables los 10,000 pesos. Pero en principio tenemos que validar si ese no fue el copago autorizado por su administradora. Ok. Y si realmente no es el autorizado y es un cobro en exceso o indebido, sí se puede reclamar a su administradora el reembolso de los mismos. Importante que él tenga la factura, ¿verdad? Eso es indispensable. Solicitamos que se acerque o nos comparta vía call center por una llamadita para que le reciban la reclamación, claro, o nuestras vías de contacto, ya sea el servicios en línea, el chat o asistencia personalizada. Vamos a decir el número, 809-472-1900. Contáctenos para que un agente nuestro, un colaborador nuestro, colaboradora, le oriente en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer? Le reciba la documentación para aperturarle la reclamación y gestionar, primero validar si efectivamente fue lo que autorizó la administradora y en caso de que no, bueno, pues entonces solicitaríamos el reembolso de dicho monto. Muy bien. Ya habíamos dejado sobre la mesa la pregunta de la retención de cadáveres. ¿Qué tanto esto se ha disminuido? Y cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado en estos 9 meses a ese tipo de reclamación. ¿Qué pasa no solo con el tema de la retención de cadáveres? Es que a medida de que la población ha conocido sus derechos, ha reclamado y está activamente reclamando sus derechos. Okay. Entonces, específicamente en el tema que me preguntas de la retención de cadáveres, se presentan esas situaciones, no es que se ha erradicado totalmente de su naturaleza. Sin embargo, al afiliado reclamar, llamar, y hemos tenido casos de decir, no hay ningún problema, déjame llamar a la DIDA a ver si es verdad lo que usted me está diciendo. Y solamente con el hecho de que el afiliado informe, voy a llamar a la DIDA, el centro muestra otra apertura para la negociación con el afiliado sin tener que nosotros que intervenir directamente. Es decir, que ya hay un acercamiento de la población a nuestra institución, un empoderamiento de sus derechos y una acción de reclamación activa, directa e indirectamente a través de nosotros. Dime una cosa, Chadi, a mí siempre me inquieta el hecho de que, bueno, hay una negación de derechos. La DIDA interviene porque esa es su responsabilidad, pero cuando un prestador de salud viola un derecho, ¿hay alguna sanción que la CISALRIL ejecute? Porque no es solamente que el centro, llamó DIDA y DIDA le dice, mire, usted no puede hacer esto y esto y esto. Ah, está bien, entonces no lo hago. O sea, entonces no le cobro, entonces no lo retengo, entonces no le pido el copago. Perfecto. Pero más allá de eso, ¿hay alguna acción que se implemente para que la CISALRIL intervenga y sancione ese tipo de actitudes de los prestadores? Nosotros las reclamaciones que recibimos las compartimos con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales periódicamente para que estos tomen las acciones correctivas y sancionadoras de los prestadores con prácticas irregulares. Okay. Esto a raíz también de un acuerdo que suscribió por el nacimiento del programa Ya No Estás Solo, DIDA 24 horas contigo. Okay. Y en la superintendencia, estos insumos que les suministramos sirven para iniciar un proceso de investigación y un posterior proceso sancionador. Hemos tenido ya un precedente, que es de dominio público el caso del JETC, que fue la reclamación entró a través de nosotros y se expuso la situación a la superintendencia, manifestando y expresando cuáles fueron las vulneraciones que incurrió este prestador, y la superintendencia inició un proceso sancionador previo a la investigación que se realizó
y ahí está la resolución sancionadora que concluye esta reclamación. El prestador realmente pudiera apelar la misma, sin embargo, ya hay un precedente de que esta acción fue incorrecta y que hay medidas para salvaguardar de que esto no vuelva a ocurrir. Incluso, Chadi, dentro de ese precedente, ya tenemos que ir finalizando, pero quisiera que me hablara del caso de la sanción de la CISALRIL a un centro, específicamente al Centro Abel González, por haberle negado el servicio a un ex senador de la República. Sí, 2 millones de pesos le puso de multa. La superintendencia sí resolutó en virtud de las atribuciones que le confiere la ley, a través de la resolución 583, que es la que establece el proceso sancionador para el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales. Se inició un proceso de investigación. La misma resolución establece cuándo se comete una falta grave, como la negación de la atención por emergencia. Claro, en este caso, por emergencia. este afiliado, para dar un poquito de contexto, llegó con una situación apremiante a la emergencia, se le solicitó que llenara un formulario. Luego se le dijo que su ARS no estaba contratada, y cuando él intentó decir yo lo pago, con una situación desconcertante, porque ya se sentía como un poco mareado, el centro le dijo que no, y tuvieron que salir ambos, porque fueron 2 personas, para otro prestador donde se le garantizó la atención, y es muy desconcertante porque hablamos de una situación que ocurrió, que conmovió a la sociedad dominicana. Exacto. Y que los prestadores, en vez de abrir la puerta y garantizar estas atenciones, en principio sin validar temas de ARS como establece la normativa, tener esta contraposición y que el afiliado hubiera podido perder su vida por no recibir esa atención oportunamente. Exacto. Claro que sí, así es, Chadi. Sabemos que la DIDA está para orientarte y defenderte. Gracias, Chadi, por tu valiosa participación, por socializar y llegar a entender, hacerle entender a los afiliados que tiene quien los defienda en el área legal. Recuerde que no están solos, la DIDA 24 horas contigo. Será hasta una próxima entrega en su programa La DIDA te informa. Hasta el sábado, si Dios lo permite.